yo soy Mel y el día de hoy te estaré dando varios consejos y tips que he utilizado esta cuarentena para ordenar mi mente, mi vida y mis espacios. Todos los que me conocen ya saben que soy ultra, mega, extremadamente desorganizada. Eso es un hecho. Entonces, esta cuarentena quise hacer algún cambio y comencé por algo, lo que es mi cuarto. Es por eso que te voy a estar dando uno que otro tip que yo utilicé para sentir mis espacios en armonía. Paso número 1, tener disposición. Para ordenar tu casa, tu cuarto, tu closet, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es querer hacerlo. Lo que a mí me pasaba es que empezaba ordenando algo, pero lo dejaba a medias, entonces al momento de verlo me causaba más estrés y era más desmadre. No, sabemos que esto tiene un principio y un fin. Entonces, esta cuarentena lo que me motivó mucho a hacerlo es la parte científica. O sea, estuve leyendo artículos, vi la serie de Marie Kondo. Decía que al momento de tú tener un lugar ordenado hace que seas más proactivo, tengas menos estrés, tu salud mental pueda mejorar, puedas ser más creativo. Entonces ya sabes dónde está el orden, tú sabes dónde están las cosas. Una de las frases más famosas de Marie Kondo y que fue de las que me motivó fue la siguiente: un espacio ordenado, limpio y despejado transmite alegría, paz y equilibrio. ¿Y qué es lo que hoy necesitamos en medio de esta crisis? Es sentirnos en un lugar feliz y seguro. Y donde nosotros podamos estar en paz y nos podamos relajar. Eso fue mi motivación principal para poder hacer esa transformación de mi cuarto. Pues yo ya llevo como semana y media, 2 semanas organizando mi cuarto y creo que un tip que me hubiera gustado que me dieran antes de comenzar todo este desastre es hacer una estrategia. Creo que hacer una estrategia es fundamental para esto. Por ejemplo, yo sigo haciendo home office y tengo mucho trabajo. La verdad es que no puedo dedicar todo un día completo en organizar mi cuarto. Entonces, algo que hice, que lo empecé a hacer apenas ayer, es como crear estrategias, ¿no? Una de las estrategias es, por ejemplo, empezar por zonas. Yo hoy voy a dedicarme a mi buró, organizarlo completo. Desde limpiar cada cosa, acomodar, todo muy, muy detallado. Entonces, lo que yo te recomiendo es un tip fundamental, es decir, ¿sabes qué? Yo el lunes voy a dedicar a hacer este buró, pero el martes voy a dedicar a acomodar todos mis pantalones. Por ejemplo, ya puedes ver que mis pantalones atrás están ya muy organizados, pero es hacer como una estrategia de qué vas a hacer para que no te desesperes y que no hagas un desastre en todo. Entonces, hoy yo voy a comenzar acomodando este desastre, te voy a hacer un before and after, pero pues así para ir poniéndonos poquitas metas y no desesperarnos. Entonces, este es un tip muy importante, siento que es como la clave para poder tener continuidad y tú sentirte en paz, sabiendo que cada cosa la vas a acomodar en diferentes horarios diferentes. Por ejemplo, ahorita son las 7 de la mañana, que lo voy a hacer antes de empezar mi horario de home office. Y ya en la tarde lo que voy a hacer es hacer el otro buró. Este tip es lo que me ha ayudado a mantener mi cuarto en orden la última semana, que es practicidad antes que estética. Normalmente siempre cuando ordenaba era de que para que se viera bonito. La realidad es que las cosas que más utilizaba las dejaba al fondo y al final hacía un desastre en 2 días que nunca más volví a organizar. Entonces lo que yo te recomiendo es que selecciones las cosas que usas con más frecuencia y son las que las hagas más fáciles de agarrar o las más fáciles de poder mover, ¿ok? Mi ejemplo favorito y el que más utilizo es esto. Mis cosas de baño normalmente las ponía hasta el fondo y ponía mi cosmética hasta delante para que se viera bonito. Lo que hoy hice fue intercambiar y les juro que sigue igual. O sea, diario que vengo, me salgo de bañar, las agarro y las vuelvo a meter y sigue igual de ordenado como el día 1. No te dé miedo experimentar. Mueve un mueble, cámbialo, organiza, desorganiza, vuelve a organizar. Usa cosas para organizar tus cosas. Te voy a dar un ejemplo súper padre y súper simple. Esta caja que ves aquí era una caja de un pastel en uno de los cumpleaños que hubo en mi casa. Hoy es uno de mis organizadores favoritos para que sea muchísimo más práctico de sacar y volver a utilizarlo. Entonces tú organiza, saca, mueve, que no te dé miedo experimentar. La verdad es que no va a pasar nada. Ok, creo que este tip
es súper importante. Yo al fin terminé de arreglar mi cuarto. Duré casi 4 semanas. Entonces este consejo es: sé paciente. Creo que la mayoría cometemos un error. Claro que todo esto depende de qué tan grande o qué es lo que vayas a organizar, pero cometemos muchas veces el error de que quererlo hacer de que sí, en 2 horas. La realidad es que no pasa. Para hacer una muy buena organización tienes que limpiar, acomodar, reacomodar las cosas que tienes. Entonces tienes que ser demasiado paciente. Date tiempo, no te desesperes. Y con los tips que te di anteriormente, creo que esto puede funcionar a la perfección. Estos son unos tips extra que te quiero dar. Una es: prende velas al momento de tú estar limpiando tus espacios. Te va a dar un poco más de claridad. Y la segunda es: ve la serie de Netflix de Marie Kondo. Eso a mí me motivó muchísimo a organizar mi cuarto y saber cómo organizar mi cuarto. Pues bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y que una u otra cosa de las que te dije las puedas llevar a cabo en tu cuarto. Para el momento de que tú entres a tu cuarto, sientas esa armonía y esa paz que deberías de sentir cuando estás en tus espacios. Déjame te digo algo, la verdad es que siento que encontré una nueva pasión al momento de organizar. Entonces ayuda a mis hermanas a hacer un before and after de sus cuartos. Entonces te voy a dejar un bonus para que sientas esa satisfacción de ver un cuarto ordenado, del antes y el después. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.